¿Qué tal? Bienvenidos a Curva 15, el podcast del Circuit Ricardo Tormo. Es la tercera edición. Ya sabéis que nos juntamos aquí para hablar mucho de motor desde las entrañas del circuito, y nos podéis seguir a través de la página web del circuito, www.circuitricardotormo.com, también a través de la cuenta de YouTube del circuito. Estamos también en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas. Buscáis Curva 15 y nos encontráis para pasar un buen rato hablando del mundo del motor. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por el gran público. Él es valenciano, es ingeniero, ha trabajado en la Fórmula 1 y en los últimos años, hace ya bastantes, es una de las voces de las retransmisiones de la Fórmula 1 en la televisión, últimamente en DAZN. Es Toni Cuquerella. Toni, ¿qué tal? Muy bien, encantado de venir. Que eres querido por el gran público porque me parece que tú no tienes haters. Alguno habrá, porque esto es... Está escondido. Si estás expuesto, siempre hay alguien. No le puedes caer bien a todos, eso está claro. Pero sí que es verdad que al no tengo posturas muy vinculadas a alguien o algo muy radicales, entonces es más difícil tener opositores, pero sí, que alguno hay, seguro. Pero es difícil porque, claro, estando como estás tú tan expuesto, sí, hablando de tantas cosas, y sobre todo el día de hoy en las redes sociales, el no encontrar a mucha gente que diga, este es no sé qué, o sea, sí, es un mérito. Creo que el arte en las redes sociales, creo que lo más complicado es, y quizás no es lo más efectivo, porque lo más efectivo es crear polémica, porque es lo que la gente, creo que para granjear o para tener seguidores, creas polémica y odio, y entonces tienes un montón de seguidores y monetizas tus redes sociales. Yo como no busco eso, las uso para informar o para contar algunas cosas. Si lo haces en neutro y intentando no ofender a nadie, es menos lucrativo, pero creo que tienes menos haters. Es una manera, he elegido ese camino y sé que no es el más rentable, pero me da igual. Pero a mí me va bien, me da paz. Está bien. Habitualmente en este espacio empezamos siempre con el invitado preguntando un poco cuál es la vinculación con el circuito. Tú tienes mucha vinculación con Valencia, bueno, es que eres valenciano, básicamente, sí, o sea, vinculación ya desde el minuto 1, y creo que también tienes vinculación con el circuito, ¿no? Ligeramente. ¿Qué significa para ti? Este circuito, yo he rodado en este circuito con un coche cuando era tierra, cuando no era todavía asfalto, hemos llegado a dar alguna vuelta. Yo también. Pues ahí, sí, con mi coche particular además. Pues aquí vinimos y llegamos en el año 99, sí, antes de asfaltarlo y todo, porque la primera carrera que se hizo también estaba aquí. Yo en aquella época trabajaba con Fernando Alonso, con Antonio García en Campos, y era el circuito que Adrián Campos también participó un poco, ayudó también a que se hiciera todo, y lo hemos visto no crecer, nacer, lo hemos visto desde todos los puntos, entonces eso implica que son los 20 y tantos años de historia del circuito, los he vivido desde el día -1, no desde el 1, desde el -1, y además en la primera carrera estuve aquí porque trabajaba en esa primera carrera, pero luego obviamente muchísimas competiciones. Yo aquí he hecho, si te digo la verdad, ahora me pongo a pensar, como profesional, trabajando, he hecho test de Fórmula 1 con varios equipos, con BMW hemos rodado aquí, he hecho test creo que con DTM también, he hecho test he llegado a hacer, bueno, obviamente con todas las categorías, desde World Series, sí, desde F4, desde todas las categorías prácticamente hemos estado aquí, pero cuando se hacían test de F1 yo venía también aquí con los equipos, yo trabajaba en F1 en esa época, y luego como aficionado he venido a rodar en moto, he venido a hacer, de todo. O sea, que estás vinculado con todo, aficionado, de profesional. Sí. ¿Y en la grada has llegado a estar viendo alguna carrera o siempre que has venido has sido ya...? Si te digo la verdad, en la grada, la primera vez que he venido como aficionado a ver una carrera fue este año que vine a ver MotoGP. Sí. Y fue la primera vez que he venido y me he subido a una grada que había cerca de aquí, y fue la primera vez que vine para ver la carrera de MotoGP, que vine con DAZN también, porque como estaban involucrados, pues entonces vine y aproveché un poco para ver el ambiente de MotoGP. ¿Y te gusta el ambiente de MotoGP? ¿O? Sí, es un paddock diferente al de Fórmula 1, es muy, muy diferente, más accesible, pero también está subiendo el nivel y ves cómo va creciendo, sí, y la organización ves que el circuito está a un nivel muy alto. Eso te iba a decir, que se va pareciendo un poco más, ¿no? Cada vez se van como juntando, ¿no? Lo que es el ambiente de la Fórmula 1, el ambiente de MotoGP, parece que van un poco convergiendo, sí, ahora. Yo creo que van convergiendo, se parece cada vez MotoGP en cuanto a técnica y en cuanto a espectáculo, creo que se va acercando. El problema está que Fórmula 1 se está también, creo que está creando, Fórmula 1 está aumentando también, sí.
uno se acerca a la Fórmula 1, pero es que la Fórmula 1 se va porque no, está creando un monstruo como espectáculo mundial que está creciendo a niveles muy, muy grandes. Tiene buena salud, me da a mí la sensación de que la Fórmula 1, pese a todo, luego comentaremos un poco lo que es la Fórmula actual, la Fórmula 1 en general tiene muy buena salud. Va por países, cuando hablas de Fórmula 1, cuando Liberty habla a nivel mundial, tiene muy buena salud. Cuando hablas a nivel nacional, nosotros tenemos 2 pilotos españoles que no están este año en el mejor momento, entonces eso no ayuda a que la afición siga, pero como negocio, un dato muy sencillo, una licencia, han habido equipos nuevos en Fórmula 1, entre ellos uno español, y han desaparecido los equipos y nadie pagó por comprar los equipos, nadie quería esos equipos. Hoy en día una licencia en Fórmula 1 vale mucho dinero. Claro. El equipo más malo vale mucho dinero. Son licencias que ya no solo la licencia, sino si un equipo dijera quiero vender el equipo porque no me sale rentable, los propietarios lo quisieran vender, encuentran compradores y por muchos millones. Eso hace no muchos años los equipos desaparecían porque nadie los quería. ¿Muchos millones cuántos son? Hoy en día las valoraciones, creo que por menos de 500, 600 millones no compras un equipo. Eso es lo mínimo. Valoraciones de Mercedes están por 6.000 millones y cosas así. Que son cifras, son cifras bestiales. Han aumentado el valor de los equipos porque es rentable hacer Fórmula 1, ya que todo, televisión, el negocio ha crecido muchísimo. Entonces, yo creo que viéndolo a nivel global, está muy sano el deporte y el ejemplo es ese. Un HRT desapareció, nadie estaba interesado en comprarlo, pero también los Marussia, Caterham, todos estos equipos que desaparecieron no los quiso nadie y tenían un equipo y se ofrecían por €1, nadie los quería porque todo el mundo decía, es que pierdo dinero comprando eso, es un negocio no rentable, ahora es rentable el negocio siendo el último. No, es alucinante, ves por ejemplo en las televisiones cuando hay alguna imagen de la grada, es que no cabe nadie, o sea, en cada circuito del mundo. Es una pasada eso. Fórmula 1 depende, porque en Fórmula 1 hay veces que se puede medir la grada, es un indicador de la salud, pero no siempre es la grada lo que mide, esa es la medición del aficionado que quiere hacer el esfuerzo de ir a verlo. Hay competiciones como DTM que la grada la llenan en Alemania, luego fuera de Alemania no llenan nada. Hay competiciones en Fórmula 1, a veces que vas a circuitos raros y no se llenan las gradas. Lo que tiene Fórmula 1 es que ya no solo es llenar la grada, es que tiene 70, 80 millones de personas viéndolo cada año, cada carrera a nivel global. Eso es lo que a nivel mundial. No hay que hablar de España, hay que hablar de cuando se miran esos números, entonces se mira como un negocio saludable. Porque hay mucho asiático, hay mucho estadounidense, sí, es global, es un negocio global. Como negocio global está saludable. Otra cosa es lo que nos toca a los españoles, que obviamente dices, pues no estamos en el mejor momento. Pero son también etapas, ¿no? Imagino que eso es cíclico y quizá en un futuro... Puede cambiar, nunca sabes cómo va esto, pero sí. Claro. Bueno, me has hablado de MotoGP, que viniste a ver la última carrera, porque tú eres motero también. Soy motero, pero motero... tandero, dominguero, o sea, lo más... O sea, de los quemados, ¿no? Sí, pero al nivel más bajo yo vengo simplemente a veces vengo como aficionado, vengo con mi moto, eso sí, cuando vengo con mi moto, con algunos amigos, yo soy de estos que van con ordenador, con la adquisición de datos, lo hacen... O sea, que no vas solo con el mono y una botellita de agua al lado, ¿no? Sí, a full, con todo esto, como son muy equipados para que luego te gane el que sabe ir en moto, ¿no? Dices, todo esto para qué vale. Dices, bueno, pues es parte del divertimento. Yo me divierto haciendo esto también, viendo los datos y comparándome y todas estas cosas, porque lo necesito también para sentirme, o para estar para parte de la afición, pero luego intento ir rápido con la moto y llego a donde llego. No. ¿Pero qué moto tienes? ¿O con qué moto sales? Ahora tengo una 1000, una Superbike, una moto pero es que hoy en día una moto de calle de 1000 deportiva prácticamente es una Superbike de hace 15 años. Sí. Son motos muy, muy potentes. Es una 1000 es una BMW. Una bestia, ¿no? Sí. O sea, BMW junto con Aprilia, con Ducati, que son las tres que tienen este tipo de motos para circuito. Sí, son motos electrónicas que gracias a toda esa electrónica permite que personas como yo podamos ir sin caernos, porque son velocidades aquí, creo que son 285 de GPS lo que sacamos o sea, corren muchísimo. Es que hoy en día es una locura, que no existe esa... Y es una explicación de por qué soy motero. Pues soy motero porque no puedo comprarme los coches que quiero. Entiéndeme, es un tema afición y presupuesto.
no existe algo que dices, son motos muy caras, las de 1000. Mira cuánto te costaría con una moto de 1000, de lo que hay una Superbike que te compras, valen muchísimo dinero, 20, 30.000, dices, muchísimo dinero, sí, pero con ese dinero tienes una cosa que va casi como una Superbike, va muy cerquita de unos, claro, y si hace quisieras unos eso, tiempos, coche, cómprate qué coche va, en un Fórmula 1 aquí hemos llegado a rodar en test, no es oficial, pero en 1.08 o una cosa así, más o menos, pon que se rueda ahora en 1.10, se podría rodar. ¿Qué coche rueda en 1.20? 10 segundos más lento. No existe en el mercado. No hay Ferraris, no hay Bugattis, no hay, y no hay millones suficientes para hacerte un coche que pueda rodar en esos tiempos. Y de repente dices, es que en las motos, con una cantidad de dinero grande, pero relativamente pequeña, tienes algo que corre muchísimo. Que es una pasada. Yo no lo entiendo cómo se permite. A ver, sí que no quiero ahora que... No, esto no lo he dicho, que se vendan, pero se venden unos aparatos increíbles. Sí, es una pasada. Vas a un concesionario y te sacas una cosa que la metes aquí y van como aviones. ¿Tú la tienes matriculada también? La tengo matriculada, le quito, le pongo slicks para venir aquí, pero sí, vienen con todo, ya de serie con todo. Viene hasta con alerones, que vienen muy bien para dejar el café, porque yo no sé qué me hacen a mí en unos alerones, pero bueno, sí, estética, porque yo digo, ¿yo para qué llevaré yo esto? Y a mí, pero bueno, hoy hay que llevar, si no llevas alerones... No es nadie. No es nadie en un circuito. ¿En cuánto haces el tiempo por vuelta? Que lo sabes aquí, seguro, porque tú cuando claro, te lo bajas sí, y te lo... Sí, lo tengo, mi récord aquí es 1.43.5. 1.43.5. Con la moto de serie, totalmente de serie. A ver, MotoGP está en 1.28, creo que... 1.29. Sí, la última, exacto, 1.28. Y Superbikes nuevamente en 1.34. Ostras, pues, sí. escucha, vas rápido, ¿eh? A ver, pues no, rápido. a ver, no creo que... Hombre. A ver, para apuntarme a un territorial o una... tampoco, o sea, no ganaría nada. No, sé dónde estoy, también empecé tarde y sin la vocación de ganar a nadie, con la vocación de pasármelo bien y ya está. Y el subidón de adrenalina. Son sensaciones muy grandes que te llevas con la moto. También te pegas alguna que otra. Sí, claro. Todo. Yo aquí en la curva 1 tengo una buena... Pues es complicada, porque es una curva rápida. Exacto. Y algún día creo que la pondré en redes, porque tengo toda la secuencia. Grabada? Sí, toda la secuencia, pero la guardo. Eso es como, me la guardo porque eso puede ser la secuencia de cómo... Y como la demostración de que las motos van mejor cuando las ruedas tocan el suelo, no cuando están al revés. Lo tengo todo... Algo muy básico, ¿no? De entender. De entender, pues lo muestro, como por ahí no. ¿Cuál es la que más te gusta de todas las curvas del circuito? Aquí el circuito es un circuito muy técnico, las curvas son largas y para ir en moto es complicado por el tener que llevar el freno tanto tiempo hasta adentro, y es lo que para mí es una manera de aprender mucho. Y creo que es un circuito que, aunque muchas veces la gente ve el plano y dice, bueno, pues tampoco es tan... Cuidado, tiene mucha chicha porque son curvas largas que requieren una fase de entrada y de salida muy progresivas que son difíciles. Yo te diría quizás la curva 1 tiene mucha chicha, porque hacerla bien tiene su mérito, pero luego... Sí, quizás yo diría quizás la 1. La 1 la más. Sí, quizás en moto es donde más, así como en coche no lo veo, quizás hay otras, pero también es donde menos tiempo ganas, pero es donde más miedo pasa, sobre todo en la frenada, que aquí, por ejemplo, frenar es... Depende de la velocidad que llegues, pero es sobre el puente, sobre el cartel, esa es la referencia. Sí, la referencia de cada uno se hace la que crea que... Una 600 es más tarde, una 1000 es antes, porque llegas más rápido. Pero... Y el curvón del final o sea, la última curva, digamos, la última curva es muy complicada también. Sí, pero ahí la electrónica que tenemos, casi que puedes darle, no lo haces, pero casi que puedes darle, la moto llega a 199, 100, 200, los tocas ligeramente, pero hay una luz ahí parpadeando, que quiere decir que no te vas a matar, que es la que te está diciendo el control de tracción. Si de repente esa luz deja de funcionar... Si eso deja de funcionar, tenemos un problema grande, pero como estas motos hoy en día traen esto y vas viendo y dices, pues está pasando algo, porque se mueve y eso, pero te lo arregla la electrónica. A ver, no quiero decir que no, pero lo que quiero decir es que permite a personas que no sabemos tanto hacer algo decente con este tipo. Si no tuviéramos esa electrónica, entonces no llegaríamos a hacer esos tiempos. Pues ese curvón lo puedes hacer a fondo, rodilla en el suelo y la moto va simplemente ajustando el motor. Ya, pero parece fácil, lo estás contando como si eso fuese a hacer así y ya está, pero no hay que... No, pero el circuito lo conozco perfectamente, claro. Hay 2 bachecitos, luego se frena después en ese curvón, tienes que conocértelo como los pilotos.
a tu manera, porque luego los pilotos a lo mejor esos bachecitos ni los notan porque van a otro Sí, no, es una pasada. A veces hay vídeos en redes sociales de gente ya con un cierto nivel entrenando en circuitos que coinciden con pilotos de MotoGP que les pasan como si fuesen parados. O sea, yo aquí he otro estado nivel. rodando y estaba Joan Mir, estaba Scott Redding, o he rodado también con pilotos a veces por algunas cosas que hemos hecho juntos y hemos rodado en pista. Y probablemente con la misma moto me sacan 5, 8 segundos por vuelta, que en moto es menos que en coches. O sea, me refiero que estar a 8 segundos de un tiempo en moto no es como estar en coches a 8 segundos. 8 segundos es un mundo. 8 segundos en moto no es, porque las parrillas cambia más el nivel de pilotaje. Estar a 5 segundos es una pasada. Si estuviera yo a 5 ya estaría contentísimo. Pero cuando estás en pista ves que se meten por sitios que dices, pero yo ¿cómo? Yo pensaba que iba al máximo y te pasan por fuera. Y a mí creo que Joan Mir me hizo en la 5 me hizo un por fuera, luego hablé con él y dije, tío, dice, ah, eras tú, perdona, no quería asustarte. Digo, pues vamos, pues lo has conseguido, porque casi me muero del susto. Bueno. Tengo entendido que has rodado con gente importante también dentro del circo de la Fórmula 1, fundamentalmente, ¿no? Es porque tenemos un grupo de amigos que nos gustaba ir en moto, y de hecho seguimos haciendo viajes en moto juntos, pero sobre todo luego había un grupo circuitero y gente que sigue trabajando en Fórmula 1, y entonces veníamos y íbamos a circuitos en diciembre, una vez terminaba la temporada, nos veníamos a España, porque es el sitio para rodar en invierno. Por clima y todo, ¿no? Entonces íbamos a Almería, fuimos al circuito de Andalucía un año, otro año fuimos a Jerez y también aquí a Cheste. Y son gente, pues, teníamos, simplemente éramos amigos, todos ingenieros, la verdad, todos somos ingenieros y íbamos, cada uno nos traíamos un moto y se los traían de Inglaterra, porque son todos ingleses. Y más o menos pasamos unos días, también es como una semana o 4 días de moto y amigos. Vale. Y una cosa así. Pero además es que se nos fue haciendo gordo el tema. Sí. Porque era como empezamos con 4 amigos en moto, se fue creciendo a que los 4 amigos fuimos a un sitio, luego a otro, y hasta que un día decidió venir Lewis Hamilton, que dijo, pues me apunto. O sea, se enteró de que hacíais eso, alguien se lo dijo, sí, ¿no? Alguien sí, porque eran era ingenieros del equipo Mercedes, y oye, pues me gustaría probar. Entonces se nos vino a Almería. Esto sí que no salió por ningún lado, ni prensa, ni nada, porque fue muy secreto. Le estuvimos un poco ayudando a ir en moto, y fue con una moto de serie, alquiló y dijo, pues me está gustando. Entonces se hizo 2 motos de competición para ir de país, un poquito preparadas, y entonces hicimos en Jerez. Hicimos lo mismo en Jerez, ya vino su ingeniero, también Bono, vino más gente que está metida en Fórmula 1, y esto fue escalando hasta que dijo, pues me gustaría probar una MotoGP. Y claro, entonces dices, bueno, esto, y esas cosas que nosotros podemos decir, me gustaría probar una MotoGP, y vale, se queda ahí. Exacto. Pero claro, si Lewis Hamilton le apetece, pues de repente dicen, aguanta que lo liamos. Y acabamos haciendo aquí un evento con patrocinadores y una carpa, había de todo aquí, teníamos hasta pase para venir. Digo, pero que éramos los colegas, ¿qué ha pasado? Y nos dijeron, tenemos la pista 3 días para vosotros. Dijimos, pero ¿cómo que 3 días? Dicen, es para lo de Luis, y si no saliera por el tiempo, lo que sea, tenemos días y nosotros que veníamos y rodamos con grupos de gente, y de repente es como toda la pista para nosotros. Pues esto es una maravilla. Y obviamente un equipo de Superbikes, un equipo de MotoGP y un equipo de Fórmula 1 para que Valentino Rossi... O sea, que se unió a la fiesta Valentino Rossi también. También, sí, no, es aquí... O sea, de repente fue eso, que si llega a crecer eso más, lo acabáis haciendo por televisión. Era una cosa que yo decía, no sé dónde... Y claro, algunos de los amigos... Luego nos sentábamos y decíamos, oye, ¿y qué va a ser lo siguiente? Porque esto ha ido escalando, y la decisión de muchos fue vender la moto. Porque ahora, esto que vamos... O sea, más no puede ir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver a hacer, pues vender la moto y ya está. Entonces alguno, de hecho, vendió la moto, porque dijo, ya... Pero ¿cómo son los pilotos, eh? Sí, los pilotos llegan, me gusta esto, se pica, de repente cambia la cosa... Pues como todo, Hamilton llegó y nunca había llevado una moto, y fuimos la primera vez en circuito, y él no estaba en mis tiempos, obviamente, tardó un día en pasarme, y tardó otro día en sacarme un par, 3 de segundos. Él tiene una capacidad, obviamente, que no, pero sí que iba más rápido, no tengo ninguna duda, sobre todo el poco miedo que tienen, que yo tengo, que obviamente los pilotos no tienen ese miedo, pero te das cuenta que
cómo se lo plantea un deportista de otra manera que nosotros damos, no sé, 40, 50 vueltas un día y estás destruido y tal, y él estaba, dice, pues yo he hecho Más. 120 y quisiera dar más. Sí. Dices, bueno, esto es otra manera y la competitividad que tienen por querer hacerlo bien. ¿Le viste a lo mejor la idea de dedicarse profesionalmente a MotoGP? Porque en el caso de Valentino Rossi sí que hubo esa posibilidad o esa idea de pasarse a la Fórmula 1. Lo que pasa es que ellos mismos son conscientes, ellos son ganadores, tanto Valentino como Hamilton, y si se meten es para estar delante, no para... Entonces es una manera también, ellos ven que dicen, sí, lo estoy haciendo muy bien para las condiciones, igual que Valentino, sube en el Mercedes o en un Fórmula 1, lo hace muy bien para ser alguien que no ha llevado un Fórmula 1, pero quedarte o sea, para hacerlo muy, muy bien tendrías realmente que quedarte a unas decimillas del piloto de Fórmula 1 para que digas, oye, esto puedo estar ahí, puedo planteármelo. Si no es así, y cuando ellos mismos lo ven, que dices, es que es muy difícil llegar y ponerte a... O sea, que es un mérito increíble que cualquier piloto de MotoGP cogiera ahora un Fórmula 1 y se pusiera a 2 segundos de los tiempos de alguien de delante, es una hazaña. Marc Márquez, si hace eso, está muy, muy bien, pero con eso no vas a ningún lado. No es para dedicarte profesionalmente, es para que dices, ostras, si te dedicaras en serio, ¿podrías llegar? No lo sabemos, porque 2 segundos o 1 segundo y medio es mucho. Sí, es complicado de remontar. Luego cuesta. Entonces yo creo que lo buscan estos pilotos como experiencia, pero nunca lo valoran como, ¿me dedicaré profesionalmente? No, si no me veo. Ellos quieren ganar. Claro, sí. Si se dan cuenta enseguida de que no, ahí ya cortan y lo siguen haciendo en plan hobby y ya está. Que saben que es muy complicado, llegar y de repente ponerte al nivel de gente que lo lleva haciendo desde los 5 años, es muy complicado. Sí. Bueno, ¿tú querías ser piloto de pequeño o querías ser ingeniero? ¿Lo tenías claro? No, yo quería ser piloto, pero no había dinero. Entonces decidí no. ¿Te decidieron? El destino me llevó a ser ingeniero. Pero o sea, querías trabajar en el mundo del motor, sí o sí, entonces. Sí, eso sí. El mundo del motor no había ninguna duda, pero además desde los 12 años o desde muy, muy pequeño, al principio no sabes bien qué quieres ser, pero sí que el mundo del motor lo tenía clarísimo, no fuera lo que fuera, realmente el tema de ingeniería, pero me hubiera gustado ser piloto, sí. Soy un piloto frustrado, sí. Probablemente creo que luego veo las cualidades de los pilotos y me autoconsuelo pensando, yo no hubiera sido bueno, yo no soy así, o sea, que yo no hubiera sido, digo, porque es una puerta que nunca llegué a abrir casi, pero dices, ¿y si lo hubiera probado? No lo sé, nunca lo sabremos, pero no me veo de la misma pasta que ellos, que los pilotos. Claro, si quieres ser piloto, hombre, digamos, es fácil, si tienes a nivel económico o hay fórmulas y tal, que subirte a un kart, subirte a una moto y a partir de ahí empiezas, pero para ser ingeniero, o sea, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar? Pues, a ver, primero, el problema está que es muy diferente cuando yo era ingeniero o cuando yo estudiaba que lo que hay ahora, no tiene nada que ver. Cuando yo estudiaba, los currículums los mandábamos con una cosa que se llamaba carta y con un sello, que era como una pegatina que poníamos. Esto hay que explicarlo para que... Con la lengua se chupaba, se ponía, y eso era un currículum, se llamaba, no existía el email. Entonces, para que veas el atraso, no atraso, es que es lo que había, no habían móviles tampoco. Lo que quiero decir es, mandabas a equipos de Fórmula 1 o equipos, ibas mandando y a lo que fuera, porque querías un trabajo, y no había tampoco másters de motorsport como hay ahora, no había especializaciones como lo que tenemos todo tan encarrilado como hay muchas. Antes eras un ingeniero más genérico. La ventaja que tenías, que no había tanta gente, que tú mandabas tu carta. Yo recuerdo haber venido aquí a hacer una entrevista para Arrows, para el equipo Arrows, pues también en el circuito de Cheste, porque hacían test aquí y yo vine. Y no salió al final, porque para ellos es complicado siempre traer un español, que se venga, más fácil coger a uno de Bristol que no a Viena, y al final te das cuenta que es complicado el salto en aquella época, ahora quizás menos. Quizás lo más fácil era haberte ido allí, y dices, no, ya estoy aquí, y ahora entonces es más fácil, pero bueno, eso lo sé ahora. Mandabas esa carta, pero esa carta iba a una pila de cartas, pero la pila de cartas a lo mejor eran 20 o 30 o 50, no eran más. Ahora mandas un email. Y a lo mejor hay cientos o miles. Pasas una criba, que es un test. Los pobres ingenieros ahora tienen que pasar una criba, que es un test. Ese test les pasa luego a una entrevista por Teams o por lo que... Y luego a lo mejor ya va a la presencial, pero el filtro para una posición
son increíbles las cantidades de gente de todo el planeta que manda. Yo creo que ahora seleccionar es más difícil, antes llegar era difícil, pero no éramos tantos los que había que seleccionar. Pero tú lo hiciste por carta entonces, te enviaste cartas a los y te llamaron de repente, ¿no? Y hiciste de prueba. Yo fui haciendo eso, pues intentándolo, no sale, es la manera que... Ahí mandé también, en aquella época estaba el European Nissan, que era lo primero que había en España de competición, que empezó en el 98, entonces en España empezaban a haber equipos de carreras que no habían habido. Hasta ahora había equipos de copas, de promoción, pero no había equipos de fórmulas con cierto nivel. Entonces mandé a ellos, a algunos no les interesaba porque estaban en Madrid y no querían, era así, no querían un valenciano, no tal, y me fui al circuito de Albacete, fui llamando a todos los boxes hasta que el único que me dijo, vale, hablamos, fue Campos, Adrián Campos. Entonces Adrián me dijo, vente el lunes y hablamos. Y ahí empecé. Yo estaré siempre agradecido a Adrián por el haberme dado esa oportunidad cuando no es tan fácil creer en alguien que viene y dices, pero ¿tú qué has hecho? Claro. Nada. Eres estudiante y es lo que recomiendo muchas veces a los jóvenes. Digo, es que necesitáis tener algo más que solamente un currículum, con unos estudios y 4 cositas de motosport que has hecho, que no es, hay que tener siempre algo más. Y yo, sin venir de familia de motosport, sin haber corrido en nada, sin haber sido hecho nada en ningún equipo de ayudante ni nada, pues eso es complicado. Dices, ya, pero es que yo realmente quiero esto. Y es como, bueno, y Adrián me dio esa oportunidad y de ahí entonces ya, después de Adrián ya me fui a Seat Sport y ahí estuve 6 años en Seat Sport, que ya era probablemente el equipo más grande que había en España. Hacía rallies, turismos, y era un equipo, eran 150 personas o así, era un equipo ya grande. Sí, eso ya era. Y cuando llega el momento de dar el salto a la Fórmula 1, o sea, el momento en el que entras ahí el primer día, dices, ¿esto es lo que me esperaba? ¿O piensas, ¿qué hago yo aquí? A ver, el problema está que saltas a la Fórmula 1 de 2006, que es cuando yo empecé, pero la Fórmula 1 no empiezas en un equipo organizado, te llaman los que están en crisis, te llaman los que están, y me llaman, en ese momento, fíjate cómo son las cosas, yo en SEAT tenía una posición, era el ingeniero jefe, y yo tenía un grupo de ingeniería para llevar el Mundial de Turismos, y uno de mis ingenieros de pista que yo tenía contratado era inglés, y me dice, Tony, me han llamado para un equipo de Fórmula 1, se llama Super Aguri, ¿te vienes conmigo el año que viene? Y digo, ¿cómo sería esto? Y dice, pues que este año tú eres mi jefe y el año que viene yo seré tu jefe. Digo, esto no es problema, nos llevamos bien, éramos buenos amigos también, y le dije, pues por mí eso no es problema, vamos a ver. Entonces él me dijo, necesitamos gente y tú pasas de ser ingeniero jefe en SEAT a ingeniero de pista, solo, de un coche en Super Aguri. ¿Lo harías? Y yo digo, ya. Ahora mismo, y dices, ¿dejarías un trabajo bueno con toda un estatus, una posición buena ya dentro de España? Y digo, ya, ahora mismo. Y tomé el riesgo de irme. Llegas a Inglaterra y te encuentras un equipo, pues que está, un equipo de 80 personas o pequeñito y en fase de creación y confusión, porque no sabíamos bien lo que éramos. Creo que nos faltaba un poquito entendernos también, porque no nos lo explicaban los dueños, que así que era un equipo Honda, que quería tener un equipo B, porque Takuma Sato, que tenía que continuar en Fórmula 1, pero teníamos un coche que era un Arrows antiguo, repintado. Y, bueno, eso para empezar con eso, menuda forma. Era un desastre aquello y dices, madre mía, esto es Fórmula 1. Pero eso sí, el coche era un Fórmula 1 claro. Y tenía todo. Lo bueno es que rápidamente creció el equipo mucho y se convirtió en un equipo satélite de Honda. Ya en 2007 éramos el equipo B Honda, con el coche prácticamente era un Honda, con pilotos ya Davison y Sato, y entonces empiezan a salir buenos resultados y empiezas a ver, dices, cuanto más dentro de Honda, para la gente que no sepa lo que era Honda era un Reynard en principio, luego Honda, que luego se convirtió en Mercedes, en Brown, ¿vale? Y de Brown pasó a ser Mercedes, es el Mercedes de ahora. Por eso mis amigos de ir en moto son los de Mercedes, porque eran mis amigos de Honda, de ahí viene todo, o sea, somos mayores. Claro. Y entonces ves como sí, ahora Honda sí que es un equipo grande, era un equipo ya, en aquella época 500 personas, era un equipo grande, y de ahí entonces ya sale luego la oportunidad de saltar a un equipo un poquito mejor. Entonces era decidir quedarme en Honda porque me hacían oferta para quedarme en Honda en Inglaterra, o irme a Sauber, a Suiza. Y como yo no tenía tampoco un vínculo con Inglaterra muy grande,
pues a Suiza. Me fui a vivir a Suiza con BMW. Bueno, es un poco el camino que hay que hacer, ¿no? Un fin de semana de Fórmula 1 para un ingeniero, ¿cómo es? O sea, imagino que empezará unas semanas antes, ¿no? Sí, sobre todo hay que entender que cuando tú llevas un coche a pista, hay diferentes fases. El operador de pista es el equipo de ingeniería de pista, pero primero se han hecho muchos estudios para ir a un gran premio, llamemos el Gran Premio de Mónaco. Pues vale. Se hace muchos test, muchas pruebas, y una configuración que ya se está estudiando 3 meses antes. Se hace unas simulaciones donde se dice, este sería el paquete que se lleva aquí, esto se parece al de Barcelona, o es esto, o es una modificación. No va a ser siempre, no hay 24 paquetes 24 configuraciones, 24, este sería de las 3 configuraciones básicas que tenemos, esta con esto tal, esto sería esto, y el ingeniero de pista nuevamente está preocupado de la batalla. Es como si dijéramos en un ejército es la primera línea de batalla, pero las decisiones muchas veces se toman más atrás. Lo que pasa es que luego cuando tú llegas a la pista, tú eres el encargado de, con ese producto que tienes, acabar de configurarlo, y lo tienes que adecuar al piloto que tienes, a las condiciones y a la pista que tienes, a las condiciones meteorológicas. Ese es su trabajo. No se puede reducir en esas 3 cosas. Es gestionar a un piloto y adaptar un coche a ese piloto, a unas condiciones meteorológicas y a una pista a la que estás ese fin de semana, con esas condiciones que van variando en la pista. Claro. Todo esto. Entonces, tu trabajo empieza, probablemente para un gran premio, empieza el domingo, lunes, ya estás con todas las simulaciones, con todo. Has hecho algo antes, pero muy poquito, 2 semanas antes o 3, pero sí, como, bueno, hemos hecho ya dónde estaremos más o menos con aquello, pero ya empiezas a preparar y haces la preparación última sobre qué tiempo vamos a tener, qué configuración de coche vamos a llevar. Parece que han asfaltado el circuito, han hecho este cambio. Es ingeniería de pista la que se está preocupando de todo ese seguimiento de los circuitos, claro. Porque es como, mi responsabilidad es adaptar el coche al circuito. Como cambiéis algo en el circuito, me tengo que enterar. Claro, una cosa es lo que preparas tú las semanas anteriores, pero cuando llegas al circuito y de repente dices, mira, hay un bache aquí que no estaba. O se ha abierto el asfalto. Exacto. Que eso es normal. Todos los circuitos se abren los asfaltos con el tiempo. Valencia tenemos un clima más suave y no se abre tanto, pero un Canadá que tiene inviernos de menos 10 grados y veranos de 40, se abren los asfaltos. Sí, Cada año en Brasil se les abrió un poco también en MotoGP hace poco. Por ejemplo. Pero y te encuentras grips diferentes, pianos diferentes, que también los circuitos se tienen que adaptar a diferentes competiciones y los pianos se cambian si es motos, coches muchas veces. Hay cosas que luego tú llegas y dices, a ver, ¿cómo voy a encontrarme esto? ¿Puedo pisar ese piano? ¿No lo puedo pisar? ¿Puedo? Y entonces tienes que trabajar con el piloto, pero ya desde el miércoles empiezas. Obviamente Ingeniería de Pista ha hecho un trabajo la semana antes o esa misma semana antes de volar, que es el simulador, donde se intenta tener todo lo más preciso posible, vale. Donde intentas tener todos esos... Y ese departamento de simulación también lo está encargado de Ingeniería de Pista para hacer esa preparación del evento con el piloto, que cada vez es más importante, pero cada vez es más importante tener un circuito bien hecho en el simulador. Es decir, que si ese piano se va a cambiar, por eso hay tanta comunicación a veces con los circuitos de informarme de los cambios, o con la FIA, muchas veces la que nos los da, los cambios para cambiar. Y luego están las estrategias de carrera, que un poco en MotoGP es más sencillo, ¿no? Porque sí. No hay tantas cosas. En la Fórmula 1 un poco es la base de todo, ¿no? O sea, hacer una buena estrategia, llevarla a cabo y que cuando acabe el fin de semana digas, lo que hemos planificado es lo que hemos hecho y ha salido bien. La mejor estrategia es una regla básica del motorsport. La mejor estrategia es tener el coche más rápido en primera posición. Esa nunca falla. Luego puedes hacer lo que quieras, que si eres el más rápido y estás el primero, suele ser difícil que no ganes. Sí. Pero sí que es verdad que cuando tú llegas luego a carrera te encuentras hasta el sábado, haces una preparación para intentar sacar el mejor tiempo y estar lo más arriba en una parrilla, pero a partir del sábado hay que cambiar el chip. El ingeniero de pista lo cambia el sábado, pero los estrategas lo llevan desde el jueves, ya cambiado, que ellos ya van pensando en carrera. Y esos estrategas ya el grupo estrategia ya te está preparando en, vale, la posición ha sido esta, todo lo demás lo ajustamos y vamos a intentar ahora correr con los de nuestro alrededor. Es donde estés, si estás el 10º, pues el objetivo va a ser el 8º, va a ser aguantar, va a ser depende de dónde estés,
y haces tu estrategia en función de esto. Entonces ya se empieza a hablar de qué gestión de neumático hay que hacer, qué gestión de energía, en este caso este año hay que hacer, cómo hay que hacerlo para poder cumplir ese objetivo. Y es básico, es verdad, pero no deja de ser... con la estrategia consigues subir y bajar un poquito de tu posición. Es decir, lo haces mal, pierdes 3 puestos de tu parrilla. Lo haces bien, ganas 4 puestos de tu parrilla. Pero del último no pasas al primero. Ya. Eso es, bueno, puede pasar por carambolas, pero no por estrategia. Y luego hay pilotos que directamente no hacen caso. O sea, hay casos en que dices, pues este tío no está haciendo lo que estamos diciendo o lo que hemos planificado en el briefing y lo que hemos dicho. Piensa que todos los pilotos son ganadores. Si no, no están en Fórmula 1. Todos los de Fórmula 1 son ganadores y como cualquier deportista de élite, y no esto no lo digo en plan, no es despectivo ni nada, tienen un ego muy grande. Sí. Quieren ganar, y quieren ganar a todo. Normalmente con la edad eso va cambiando, pero quieren ganar a todo lo que hagan. Ellos, no digo que porque muchos son personas de equipo, pero van a pensar siempre lo mejor para ellos, siempre. Que tienen que ser así, no pensemos que no, es que no, tienen que ser un poco killers, tienen que pensar lo mejor para ellos, y a veces cuando le pides algo que no es lo mejor para ellos, no lo quieren hacer. Esto ha pasado en todos los equipos, no es nuevo. El problema está que cada vez la información es tan grande, la que tiene el equipo, que excepto una decisión de cambio de posiciones, cosas así, todo lo que le digas, el piloto muchas veces dice, si tú me dices que pare, tú tienes el ordenador. Vale, será por algo. O sea, luego te lo pueden cuestionar y luego en la reunión vas a hablar y te van a decir, oye, pues no. Dices, sí, es verdad, pero con la información que teníamos, era lo que pensamos, no suelen cuestionar. Cuando tú dices, hay que entrar en boxes, vale, no, ya no pasa lo de me quedo fuera. O sea, algún grito al piloto para que haga lo que tiene que hacer, no... No, ya no es tan frecuente, pero sobre todo porque la cantidad de información que tiene el equipo, el piloto es abrumado con toda esta información que dice, hombre, no voy a ser yo ahora el que invente esto cuando realmente hay tanta gente detrás. Sí. Bueno, hablamos un poco de la Fórmula 1 actual, porque nos la tienes que explicar un poco. Ha entrado en nuestras vidas el Mega Julio. El Mega Julio, sí, que es un Julio muy grande. Es de repente... Ese cuñado que se llama Julio que decimos, claro, joder, eso antes importante en las discusiones de bar o de lunes en la oficina y tal, eso no existía. O sea, nos las hemos cargado. Y ahora mismo... No, pero ahora... Con lo fácil que era discutir de un penalti, es de él, es culpa de uno de otro, y ahora nos hemos metido con Mega Julio. Sí, o sea, ahora hay que explicar todo esto porque... Es complicado, ¿no? Y sobre todo para vosotros en la televisión, el explicar solo a la gente. Hasta ahora, porque la gente está diciendo, la parte eléctrica es un rollo. A ver, llevamos con la parte eléctrica desde 2009, pero realmente con parte eléctrica desde 2014, con un coche híbrido. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido omitirlo. Esto porque esto es intencionadamente, porque era tan complicado explicar algo que tenía una influencia relativamente pequeña. Esto era lo que yo a veces lo hablaba con la tele y decía, es que estas cosas de la energía y cómo se gestiona con el reglamento anterior hasta el 2025, casi que mejor lo obviamos, porque la influencia es poca y la complejidad es mucha. Vale. Ahora el problema está que la influencia no es poca, ahora la influencia es más grande porque es más grande la parte eléctrica y de repente tenemos que explicarlo, porque ahora ya es relevante. La gente si no diría, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Y ahora cómo se lo explico? El problema está en encontrar cómo hago para que esto se pueda entender y que no se pierda la gente, obviamente, en la explicación, sin hacerlo complicado. El concepto siempre es, lo tienen que entender nuestras madres. Una cosa como... Sé que suena, no es que solo nuestras madres ven la tele, no es eso, ni estoy diciendo, pero tienes que bajarlo a una manera en la cual no sea un discurso de ingenieros, porque yo cuando hablo de esto con mis amigos ingenieros lo hablo de una manera, pero cuando lo hablo con aficionados tengo que hablarlo de otra manera, tengo que explicarlo de una manera, y en la tele tiene que ser accesible a todo el mundo, que todo el mundo pueda entender algo, porque no tienen por qué saber qué es un megajulio. De hecho, es explicarles un poco lo que es la energía y también estamos viendo ahora con estas explicaciones que los ingenieros hemos tenido que los que están en las pocas televisiones o sitios donde estamos, ser un poco más los guías por lo menos, porque ves que un periodista tampoco tiene por qué saber, que muchas veces el periodista, en mi caso es muy fácil, yo ya entiendo esto, porque ya estudié, ya lo sé, y yo ya he hecho Fórmula E también, aquí en Valencia también, yo ya he hecho muchas cosas, pero
pero lo puedo entender, pero el periodista no tiene por qué saberlo, y el periodista a veces confunde potencia con energía. Es muy fácil confundir una cosa con la otra y tienes que estar un poco diciendo, no te metas ahí, Eso no es. ya te saco yo del apuro, porque si te metes en el charco, cuidado, que es profundo. Entonces, ese es el reto. Y yo creo que es el entender, los que estamos en los medios, que experto es difícil serlo en estas cosas y que cada uno hable de lo suyo. Y el experto que no hable para su grupito de gente que entiende esto, su grupo de ingenieros, que hable para que lo entienda todo el mundo, divulgar. Es complicado. Pero cuéntale a mi madre, por ejemplo, cuando yo os veo en la televisión y hablas del clipping, super clipping, sí. Porque eso ya lo des como por hecho, ¿no? Que la gente ya sabe lo que es eso, porque ya lo habéis explicado. Exacto, pero claro, yo ese día no estuve, me lo perdí, entonces ya no sé exacto, te pierdes la primera clase de álgebra y ya dices, esta asignatura no la quiero. No, el problema está que hay muchas cosas que tendremos, muchos conceptos tenemos que ir volviendo a ellos. Pero, por ejemplo, para que entendamos lo que es una recta, solo voy a hablar de lo que es una salida de curva y hasta que llega un coche a la frenada, una recta larga. ¿Vale? Imaginemos que estamos en la última curva de Valencia, de Cheste. Un Fórmula 1 hoy en día sale de la curva, pero tiene que tener la batería muy pequeñita, son 4 megajulios, ya me he metido con los julios, bueno, ya estamos ahí. Pero bueno, es muy pequeñita, tienes que salir con la batería cargada, pero con esa batería no me va a dar para toda la recta. Se me va a acabar antes de la frenada. Entonces lo que se intenta incluso es llegar a cargar, con carga parcial, saliendo de la curva se está cargando la batería. El motor empuja, pero el motor eléctrico está frenando, cargando un poquito de batería. Cuando llegue a acelerador a fondo, la batería tiene que estar a tope. Voy a empujar con batería, con el motor eléctrico, que claro, es que son 350 kilovatios, 470 caballos eléctricos, más los 500 caballos de combustión, nos vamos casi a 1000 caballos. 1000 caballos, salen disparados los coches, llegan prácticamente a los 290, 200, y ahí empieza a caer ya la batería porque no tenemos bastante para toda la recta. Entonces, es el derating, se llama. Empieza a caer la batería, que a veces no es por reglamento, simplemente porque ya no tengo más. Empieza a caer hasta que ya no hay batería y solo voy con el motor térmico. Hasta ahí, simplemente ha sido como, tenía un motor de 470 caballos de eléctricos que me han ido cayendo y por eso las velocidades han ido como cayendo un poquito. Pero de repente con el motor eléctrico, con el motor de combustión, tengo 500 caballos, voy a 340 a lo mejor, pero a 340 con ese térmico va perdiendo velocidad hasta 310, 315, va perdiendo. Pero entonces dices, sí, pero necesitaré, porque a la salida de la curva 1 yo necesito electricidad también, y la batería está a cero. Si yo ahora entro, no voy a tener casi electricidad. Entonces empieza el clipping, que es ese clipping que hemos tenido, empieza el super clipping ahora, que es que el motor eléctrico empiece a absorber energía del de gasolina, entonces el coche pierde mucha velocidad. Ahora nos bajamos hasta los 270, y a 270 es cuando ya piso el freno y empiezo a cargar todo lo que me falta. Pero todo eso ha pasado en una recta. Antes las rectas eran, yo salgo de la recta, salgo de la curva, piso a fondo, voy subiendo marchas y cuando ya vea la luz blanca de aquí se te acaba, como no frenes ahora vas al cielo, pues aquí tengo que frenar. Era frenarlo más tarde. Ahora no, ahora el piloto va viendo cómo va perdiendo primero una velocidad, luego hay otra, y no lo gestiona el piloto, lo gestiona la centralita, porque la centralita es la que sabe lo que le hace falta de electricidad. Entonces, en función de lo que le haga falta, lo va a hacer la centralita. El piloto lo que va a gestionar, sigue siendo suyo, es dónde piso el pedal de freno. Eso sí. Sí, claro, o sea, la referencia de frenada, eso lo va a seguir teniendo. No. O cada vuelta es distinta, la referencia. Si yo he salido de la curva de una manera con más energía o con menos energía, esto, fíjate, antes sí que pasaba un piloto que decía, mi referencia frenada, imagínate, el puente, pongamos, un F1 realmente frena la mucho publicidad más tarde, de no sé qué. Pero sí, ese cartel tal. Eso desapareció ya hace muchos años en Fórmula 1 porque el piloto ya no puede tener esa referencia, porque si abro DRS tenía 15 km, la referencia tiene que ser mucho antes, porque voy más rápido, voy 15 km por hora más rápido. Si no llevo DRS puedo frenar más tarde. Si pillo un rebufo, la referencia tiene que ser antes porque voy a más velocidad. Si salgo mal de la curva, eso pasa en todas las competiciones, salgo mal de la curva, llego un poquito más lento, entonces el piloto siempre ha ido adaptando eso. Ahora añadimos el que si he llegado con poca energía, la batería se me ha acabado antes y he llegado 5 km por hora más lento. O si me ha empezado el superclipping a coger energía
a cargar energía en la recta, me ha bajado a la velocidad más todavía. Si le he dado al boost, podría yo llegar a una frenada, que el piloto tenga que dar el golpe al freno a 270 y la vuelta siguiente, si ha querido adelantar a alguien, le ha dado al boost, a lo vertical, lo que sea, ha llegado a 340. Imagínate, la referencia frenada son... Estamos hablando de una burrada de kilómetros por hora que son muchísimos metros, que el piloto dice, ya no puedo frenar donde antes, tengo que frenar en otro punto. Eso para los pilotos es un reto enorme este año. Siempre ha estado en Fórmula 1, no es como las categorías pequeñas donde el piloto puede frenar siempre en el mismo punto, todo es más o menos... En Fórmula 1 siempre ha habido que cambiar muchas cosas, muchas referencias de frenada, pero ahora añades todavía una más grande, que es la energía. Yo creo que la Fórmula 1 tiene que arreglarlo para que la energía no domine el espectáculo. Creo que el espectáculo ha mejorado en ciertas cosas y en otras cosas puede empeorar si no se hacen cambios. Y creo que ya está en el camino de cambiar cosas para que siga siendo lo que vimos en alguna carrera donde ya no hay superclipping o hay menos superclipping, donde el piloto que frena más tarde es el que se lleva la posición en la curva. Que siga siendo ese el reto. Yo creo que el reto técnicamente se puede hacer. Se puede hacer. Sí, se puede hacer, ¿no? Y aparte de manera rápida, como limitando potencias, y como esto eléctrico es fácil, te limito la potencia de salida del motor a 250 en vez de 350 o cosas así, y de repente desaparece todas esas cosas que os he contado, para que al final lleguemos, aunque sea solo con motor térmico, pero que el que más tarde frena se lleve la curva. Y al final un poco los pilotos van a ir también adaptándose durante todo el año y van a tener que ir aprendiendo esto, ¿no? O sea, y ahí se va a ver un poco la capacidad de cada uno para también... Exacto, y va a aparecer una nueva cualidad de los pilotos que antes no tenían que tener, que es el pillaje, el saber, el ser pillo, el decir, vale, te voy a hacer que me adelantes, me vas a adelantar aquí, pero vas a gastar mucha energía. Y te voy a dejar que va tipo, esto pasa en otras categorías, también en Fórmula E, pero gasta energía. Lo que pasa es que aquí es más dramático. Esto es una Fórmula E por 10 o por 20. Vas a gastar mucha energía y ya te espero en la siguiente frenada, porque es esa táctica que el piloto, y ahí el ordenador no puede hacer nada. Ahí es gestión de piloto. Es el piloto el que va a decidir, pues sabes qué, tú me quieres pasar, yo te lo voy a poner difícil para que te cueste energía, tengas que gastar, no te lo pongo fácil, y una vez digo, vale, ya sé, estás seco, vulnerable, en la siguiente voy a por ti. Sí. Es una táctica nueva que vamos a ver como pilotos aparecen, lo hemos visto en las primeras carreras, ha aparecido un Hamilton que en esto ha estado enseñando a Leclerc cómo hacerlo, porque es un táctico, para estas cosas valen. Y a quien no, esto antes no era necesario. Y ahí te encontrarás con pilotos que estén muy de acuerdo con este cambio de todo lo que está pasando y otros que no, ¿no? O sea, si tú coges ahora el Mundial de Pilotos como está, probablemente puedes decir el orden de más acuerdo, más desacuerdo. Yo creo que es básicamente la tabla, ¿no? Si la tabla cambiase el orden del Mundial, yo creo que encontrarías... va todo en función de cómo te va. Y luego toda esta información que estás contando, de cómo está la batería y tal, eso los pilotos, imagino que tendrán la información en lo que es el volante, ellos saben la batería, lo que están viendo. Y tienen también VIPs en la radio que les van avisando, para avisar los puntos cuando están pasando estas cosas, pero es el coche el que lo gestiona. Claro, por eso en la televisión sí que es más complicado, porque salvo que te enfoquen la cámara on-board, en la que sí que te ponen mucha más información, cuando a veces vosotros decís, la batería la tiene al no sé cuántos %, lo estás viendo en un monitor aparte, ¿no? Para poder explicárselo al espectador. Estamos buscando, que es lo que hemos pedido, ha habido bastantes reuniones con Fórmula 1 este año, en la cual nos han invitado a los que tenemos que explicar esto para hablar de cómo podemos, qué ayuda nos tiene que dar la organización, la retransmisión, para nosotros poder contarlo. Y aquí les hemos pedido, dadnos este tipo de cosas, tal, y ellos han dicho, es que si metemos todo esto en pantalla, ya, igual es demasiada información, entonces tenemos una pantalla aparte que nos dan estos datos. A veces están en pantalla, a veces no, pero estos datos para poder nosotros tener, saber cómo están jugando cada uno. Esas tácticas que te estaba contando ahora, esas tácticas son las que nosotros podemos leer, porque si no, no se las podríamos explicar a la gente. Claro. Es decir, fíjate que está en una lucha, pero en una lucha en la que uno se está preparando, se está llenando los bolsillos para gastar todo. Sí, que tú le dices, ¿por qué no lo adelanta ahora? No lo quiere adelantar. Claro, pues no quiere. No quiere adelantarlo. Quiere simplemente hacer que, muchas veces, un amago de adelantamiento para que el otro gaste energía.
pero no sé, claro, hay mucho detractor, evidentemente, de estos nuevos cambios en la Fórmula 1, pero estamos viendo carreras divertidas. O sea, yo no sé. Exacto, está viendo, yo creo que los puristas, o podamos llamar, no les está gustando este tipo de carreras, y yo lo puedo entender. Yo creo que hay que ajustarlas, este tipo de carreras hay que encontrar la manera en la que la parte eléctrica no domine, pero influya, pero no domine el espectáculo. Pero sí que es verdad que se puede conseguir que no sean adelantamientos fáciles, que creo que no es lo que queremos, pero que tampoco el mérito del adelantamiento exista, pero se puede ajustar con la parte eléctrica, llegar a ese equilibrio que la federación y la organización tienen que llegar para que el espectáculo solo gane, no pierda, y esté contento ese espectador purista, el detractor que ahora no le gusta esto, pero todo el que se está añadiendo, porque hay mucha gente ahora que dice, bueno, pues ya no es una procesión, ya no es una carrera, porque Australia era una carrera donde podían acabar todos en la misma posición que empezaba la parrilla, y ya no es así. Bueno, vamos a hacerlo de manera que, porque mucha gente también ha estado un poco han sido detractores diciendo, sí, pero el adelantamiento es artificial, hemos metido cosas artificiales. Bueno, ¿y el DRS qué ha sido? El DRS ha sido una herramienta que se inventó porque los coches de Fórmula 1 no pueden adelantarse, les cuesta muchísimo adelantarse. No es fácil, se inventó el DRS, lo tenemos desde... Y se asumió y todo el mundo es feliz con el DRS. El DRS luego se fueron ajustando las distancias en la recta que tienes el DRS abierto para que no fuera muy fácil, pero que tuviera, al menos se pudiera... Nos pasaba a veces sin el DRS que un coche 2 segundos más rápido que el de delante no le podía pasar. Y dices, ya, pero se ha quedado ahí clavado, no puede pasarle y va mucho más rápido, ya, pero en Fórmula 1 es que en la recta no se pueden pasar. Con el DRS se resolvió en parte ese problema y ahora quizás se ha movido a unos adelantamientos demasiado fáciles en Australia, pero luego ya hemos visto que se puede regular para que hagan el mismo efecto que tenía el DRS, que siga teniendo mérito, nunca se pierda el factor piloto, ¿no? El factor piloto y el mérito al adelantamiento. Quiero decir, que no sea adelantamiento fácil, que sea un adelantamiento con la herramienta que sea, llámale DRS, llámale energía, pero que te lo tengas que currar, que adelante el que va más rápido, no simplemente... Que haya también el factor riesgo que hay de los deportes del motor, ¿no? Que tú veas que uno adelanta, pero... Tienes unos riesgos, tomas y has hecho unas tácticas, ¿vale? Pero también has frenado más tarde para entrar en esa curva y has tenido que cambiar trazadas, es otra manera de correr. ¿Tú crees que a la larga los escépticos llegarán a asumir o llegar a gustarles este tipo de Fórmula 1? Yo creo que... O el quemado que dice que no, es que no y es que no. Habrá de todo, pero algunos sí que se reconvertirá, pero más que eso, yo lo que quiero ver es dónde llega la Fórmula 1, porque hemos visto solo unas pocas carreras y nos falta ver todavía dónde va a estabilizarse la Fórmula 1 como espectáculo. Pero está claro que a mucha gente, como tú has dicho, hay muchos comentarios de muchísima gente que no es tan activa en redes, porque dicen, ahora me gusta más, y se ve a nivel global, la Fórmula 1 no está siendo un desastre para nada, simplemente es esa parte de seguidor de toda la vida, digamos, o ese que está un poco como decepcionado, como diciendo, me habéis creado una Fórmula 1 artificial. Vale, vamos a encontrar ese equilibrio. Yo creo que no es cosa nuestra, es cosa del campeonato, de Fórmula 1 y de la FIA, pero se puede. Estamos viendo ahora salidas un poco raras también, de coches que se quedan clavados. Pero como cuando hay un cambio de reglamento, recuerda que en Fórmula 1, en 2006, por ejemplo, las salidas eran automáticas. El piloto era un señor que ponía un pedal a una posición, y incluso hubo algunos coches que cuando el semáforo se ponía en verde o se apagaban los rojos, el coche salía, él no hacía nada. Eso hemos llegado a esa Fórmula 1, se le fueron quitando todo ese tipo de ayudas. El cambio más grande fue probablemente en 2016, si no recuerdo mal, 2015-16, donde se cambió las 2 levas de embrague, porque teníamos luego 2 salidas con 2 levas de embrague, donde ya estaban todas muy robotizadas, y se dijo, bueno, vamos a cambiarlo para que sea una leva de embrague solo y que el piloto no tenga referencias, porque teníamos las salidas las podíamos hacer nosotros, me refiero a la salida, luego ya no, pero la salida la podíamos hacer porque era para empezar, prácticamente soltar una paleta, pum, y cuando oías un pito en la radio, pum, soltar la otra, y dices, ¿y el resto? Y ya está. Y cuando veas la luz, cambia, pum.
dices, bueno, pues para esto no hace falta tener superlicencia, para esto lo puede hacer cualquiera. Se intentó quitar eso también en 2016, a tener solo una leva, que no tener mapas que fueran tan permisivos en el embrague. Todo este tipo de cosas han ido evolucionando a que la salida sea más manual. Ahora el problema que tenemos es que es un reglamento muy nuevo y estamos viendo que algunos equipos se han adaptado mejor que otros y algunos están en fase de aprendizaje. Vimos en los test algunos equipos que tenían problemas para salir y vemos que cada vez se va reduciendo. Yo creo que llegaremos a una mitad de temporada donde todo el mundo saldrá decentemente, vale. pero que se dice, con estos coches no se puede salir. Bueno, Ferrari hizo un 2,5 en Melbourne, de 0 a 100. Se puede salir, 2,5 en un Fórmula 1 de 0 a 100 es un buen número. Está bien. Es que alguno piensa, no, pues mi primo tiene un coche que... No, tu primo no lo tiene, eso no es falso. 2,5 es un buen número. 2,5 es un tiempo que se hacía también con el reglamento anterior, se puede salir, solo que a algunos les falta llegar ahí a nivel piloto o a nivel equipo, a las dos, no, es un poco los dos, que tienen que mantener. El problema de las salidas es el turbo. Ferrari ha elegido un turbo más pequeño, le permite tener un motor que baje más de revoluciones y el turbo sigue soplando, en cambio los demás tienen que tener el turbo girando. El problema está que no pueden bajar de 8.000 vueltas más o menos. En cuanto bajan de revoluciones es como, y esto es para los quemados, como las motos de 2 tiempos de hace muchos años, que cuando bajaban de unas revoluciones no había nada, que decías, es que si caes ahí, sí, no hay nada, te has quedado. Eso es lo que les está pasando. Ya no podías. Entonces tenían que ir con el embrague jugando hasta que no caiga de esas revoluciones, porque como caigas de 8.000, muerte, ya no sales de ahí. Eso es lo que le está pasando a algunos Fórmula 1 con el turbo grande. Bueno, pero como esto y como en todo, va a ser una temporada en constante evolución. Exacto. O sea, va a ser una evolución en las salidas, en evolución en el reglamento, en evolución para que quede el espectáculo adecuado. Bueno, ¿y cómo ves a los nuestros? A ver, es una pena. Bien, mal, regular. Lo de Aston Martin con Fernando es realmente una pena. Ha empezado no con el pie malo, ha empezado con todo mal. El equipo lo está haciendo muchas cosas. Si Aston Martin hubiera elegido el camino Haas, imaginemos, el camino Haas es de yo no quiero ganar el Mundial, soy un equipo cliente y me voy a llevar aquí puntos y voy a sacarle rendimiento a un presupuesto normal, muy normal, pero nunca tengo la intención de llegar arriba. Haas no tiene la intención de ganar un Mundial. Esto creo que a lo mejor alguno piensa, ¿cómo que no? Mi madre lo entiende. Esto no, Haas no quiere ganar el Mundial, tiene un presupuesto para no ganar el Mundial, pero tiene un presupuesto que puede dar muchos sustos y es rentable. Es un modelo. Ellos no quieren hacerse el coche, no tienen túnel de viento propio, subcontratan muchas cosas y funciona. Aston Martin no quiere ser eso. Aston Martin ha elegido el camino de yo quiero ganar el Mundial, voy a poner todo lo que haga falta para ganar el Mundial. Y han hecho muchos cambios. Se están haciendo continuos cambios en Aston Martin para llegar, tanto fichajes, cambios en la estructura, nuevo túnel de viento, nuevas oficinas, nuevas herramientas, nuevo simulador, es que dices, claro, es que hay muchísimas cosas nuevas y además a eso le añades un cambio de motor nuevo. Son muchísimas cosas que al final parece que muchas han salido bien y alguna no ha salido bien, pero es que están cambiando muchas cosas, pero claro, porque son ambiciosos, tienen una ambición muy grande, que no quiere decir que vayan a ganar el Mundial en el futuro, porque hay equipos más grandes lo han intentado, no han llegado, pero al menos ellos están en ese camino, el de yo no quiero ser un equipo de P12, P14, quiero ser un equipo que luche con los grandes. Sabemos que eso a Ferrari a veces le ha costado, y es Ferrari. O sea, no estamos hablando de una magnitud enorme del proyecto, pero que está claro que con todos los cambios que han hecho, pues Aston Martin tiene un problema grande que esperamos que se solucione. No nos llega la información clara de todo. ¿Pero se puede solucionar? O sea, ¿este año se puede solucionar con todo lo que hablábamos de la evolución del campeonato? ¿O ya hay que pensar en más? Se puede solucionar, pero es tan atrás que realmente solucionarlo es para remediarlo y ponerse donde pensaban que podían estar al principio. Yo creo que no, es muy complicado de tan atrás llegar si alguno pensaba Aston Martin dar 7 pasos de golpe es muy complicado, pero está claro que probablemente Aston Martin a final de año sea el equipo que más ha evolucionado, es muy probable.
pero más evolucionado desde donde está. Ya, claro, es que estás en 0 exacto. y evolucionas a 7. Pero vemos a un Cadillac que está un poquito detrás de Aston Martin, pero poquito a poquito, y un Cadillac no esperaremos que Cadillac evolucione lo que queda. Aston Martin tiene el potencial para llegar arriba, esa es la gran diferencia. De dos equipos que están ahora muy cerquita en la tabla o en el ritmo pero con dos proyecciones muy diferentes. El problema está que Aston Martin no quería estar ahí, quería ser el quinto equipo, quería estar arriba con los grandes. Para cantar la 33, como lo ves complicado, ¿no? Complicado más con estas condiciones. Ojalá, a ver, nunca sabes las carreras como son, pero con los problemas que tiene Aston Martin, ahora está más lejos que el año pasado. Entonces... Qué rabia eso, ¿eh? Sí. Y qué rabia tiene que tener también él. O sea, él está frustradísimo. Piloto de la talla de Fernando, que yo creo que no le damos mérito a lo que tenemos, que Fernando es una persona que más de uno a su edad no tendría ni las ganas, ni el talento, ni la capacidad de lo que está haciendo Fernando, que a veces lo ves y dices, hay muchos pilotos que se retiraron mucho antes, sí. Y mira Vettel o mira muchísima gente que dijo, ya es bastante porque ya no tengo las mismas ganas que tenía a los 20 años. Fernando tiene las mismas, tiene unas ganas y tiene la capacidad, el talento y sabe estar, es alguien que es increíble que pueda tener la carrera en Fórmula 1 más larga de la historia, vamos, no tengo ninguna duda. Y cuando se igualan las cosas en algunas circunstancias, ahí cuando sale el piloto de verdad, lo ves, dices, madre mía, si es que hay una diferencia. Tiene hambre, o sea, es lo que quiero decir, que sigue siendo un piloto con el talento, las manos y la capacidad, obviamente ahora tiene una experiencia brutal, pero tiene ese hambre, que es lo primero que pierde cualquier deportista de élite cuando lleva 20 años haciendo lo mismo, que llega un momento en que ya no tiene la motivación que tenía cuando empezó, y la motivación hace mucho. La de Fernando no sé dónde, pero no se le ha ido para nada, sigue toda la motivación que tiene es la misma que tenía cuando era un chaval. Sí, el día que se vaya, de verdad, lo vamos a lamentar, ¿eh? Exacto, porque es alguien carismático además. Y luego por el otro lado tenemos a Carlos, que creo que ha tenido mala suerte, pero simplemente creo que tuvo un momento, porque ahora está la polémica de si tuvo que haber elegido Audi o si tuvo que haber elegido Williams, porque tú pudo elegir las dos. Bueno, claro, esto salís ahora todos a decirlo, esto claro. nadie lo dijo antes, pero también estas cosas hay que valorarlas a futuro. Audi es un gran equipo, pero Carlos eligió un Williams que fue muy bien el año pasado, de menos a más, y este año tiene un problema, pero es muy grande, pero es un problema de sobrepeso. Pero si le quitásemos ese sobrepeso, el Williams no es tan malo. El Williams podría estar bastante más arriba de lo que... Es verdad que luego hablan, y habrá que ver cuando le quites el peso dónde está, pero la evolución del Williams va a ser difícil y cara, pero está ahí. No es, creo, como Aston Martin, que tiene muchos agujeros que tapar. La de Williams está centrado más en una cosa. En una cosa que una vez la solucionen, deberían de estar ahí delante. O sea, ¿tú crees que va a poder llegar este año a pelear por podios? O... Si consiguen quitarle el peso. Sí. Solamente si consiguen quitarle el sobrepeso al coche. Lo que yo no sé es si podrán quitarle el sobrepeso al coche. Que dicho así, igual parece fácil, ¿no? Pues quítale algo, ¿no? Quítale, sí. Quítale no. Eso de para qué vale. La Eso pintura, de para qué vale, nadie responde, pues fuera. No, quitarle el peso a un coche es complicado porque tienes que quitar 50 gramos aquí, 100 gramos allí, es un poco más difícil de lo que parece, no es quitar piezas que de repente no hacían falta, todas las piezas del Fórmula 1 hacen falta, pero hay que quitar sensores, hay que quitar elementos en el coche o elementos, o hacerlos de nuevo muchas veces, hacer un fondo plano nuevo que te ahorre 3 kilos, eso es una hazaña. Bueno, creo que vamos un poco mal de tiempo, vamos bastante, pero vamos a hacer predicciones así un poco rápidas de Fórmula 1, también de MotoGP te quiero preguntar por MotoGP, pero de Fórmula 1, ¿quién crees que es el favorito este año? ¿Quién crees que puede yo creo estar? El favorito lo tiene todo el mundo bastante claro, que puede ser Russell, debería ser Russell el favorito de este año. Hay más gente que podría estar ahí, pero se ve que si no Ferrari da un susto, tiene pinta que esto es entre los Mercedes, y entre los Mercedes el piloto más completo es Russell. Pero eso es ahora. Exacto, totalmente, nos quedan muchas carreras. Claro, que de repente, como estábamos hablando antes en toda esta charla de la evolución del campeonato, puede que de repente... Totalmente. Son predicciones que
que yo mismo tengo poca fe, porque puede cambiar todo tanto que podemos acabar el año diciendo Ferrari es el equipo dominador. Porque hay años que sí que es mucho más fácil, ¿no? O sea, ha habido otros años que sí que lo que estás viendo al principio es lo que más o menos se va a ver el resto de temporada. Pero fíjate que incluso con años con reglamento igualado o constante y ya bastante maduro, hemos tenido en comienzos de año donde McLaren era el dominador, luego se deshinchó, Red Bull salió, luego volvió McLaren. Eso ha pasado con diferentes evoluciones también porque estaban todos muy cerca. Este año puede pasar completamente que Red Bull de repente entre al final de año, sea un equipo que ahora mismo no se les ve, o que McLaren esté ahí delante también. Sí, lo que tiene pinta es que va a ser un mundial muy divertido, ¿eh? Sí, y muy variable, y predicciones este año es más difícil. Eso va a estar chulo. Y bueno, y motos que supongo que las sigues, ¿no? Sí, ¿te da tiempo a verlo? Las sigo. El problema está que este año Aprilia ha dado un salto importante. Entonces, lo fácil sería decir Bezzecchi o una Aprilia, ojalá fuera Jorge, pero yo creo que Márquez tiene ahí un puntito. A la hora de luchar un campeonato, creo que la madurez, vamos a ver, porque no está tan lejos la Ducati, y esto es una carrera muy larga también, y hay que... Está claro que el Márquez que hemos visto algunas veces, que hemos conocido, un Márquez muy agresivo, sigue siendo agresivo, pero es mucho más maduro ahora. Y yo creo que ahora, a la hora de luchar un campeonato, es que esta gente tiene un puntito más. Sí, además yo creo que se vio, creo que fue en Brasil, el que estuvo peleando por el podio y de repente vio que tuvo un par de sustos y dijo, me quedo cuarto. Que son puntos al final del fin de semana. Eso lo hacen los campeones. Pero eso no lo tenía antes, ¿eh? Porque eso él antes iba cegado a conseguir el tercero. Eso es lo que quiero decir, que creo que eso es lo que me da, que yo veo a un Marc Márquez, que a una carrera, vale, una Aprilia será mejor, será otra tal, pero luego ves que la Ducati más rápida es la suya, va a ser la suya a final de año, y sabe gestionar todo, yo creo que muy bien él. Es algo que cuesta a veces convencer a los pilotos y no lo traen de serie porque quieren ganar todo, pero es convencerles y por mucho que quieras, hasta en Fórmula 1, llegan y tienes que explicarles, quedando segundo en todas las carreras ganamos el Mundial. Esto lo tenemos claro, matemáticamente, si tú quedas segundo en todas las carreras ganas un Mundial. No es lo que queremos, pero no hay que morir intentando o sacrificar puntos pues hoy toca cuarto. Ya nos veremos. Lo que tienes que hacer es maximizar. El día que toca primero, tienes que hacer primero. Exacto. Y el día que no estás para primero, no lo intentes. Quédate con el tercero, con el cuarto. Sí, eso es difícil de aprender. Eso se veía antes, ahora ya no se ve mucho, que los equipos te ponían en la pizarra, te ponían P3 OK, para que tú te dieras cuenta de que con eso bastaba, pero eso ya es verdad que ya no se ve, imagino que se hablará antes. Se habla, yo creo que sí, el objetivo de carrera, y también es, el piloto muchas veces es el que dice, ya, pero es que voy P3, pero puedo ser P2. Puedo, eso lo sabe él. Pero lo que se dice es, no tomes más riesgos de los necesarios. Si te ves que con el P3 vas bien y vale, pero no fuerces para algo que está bien, que vamos a por el Mundial. Sí, estoy de acuerdo contigo en la predicción de MotoGP, que Marc Márquez, aquí es más fácil que Fórmula 1, un poco más sencillo por visto en las últimas temporadas. ¿Y Fórmula E, cómo lo ves? A ver, el Fórmula E está vivo el campeonato, hay muchas marcas y de hecho tengo muchos pilotos míos que están ahora allí, Acosta fue piloto mío en DTM, Verlaine en Fórmula E también, y obviamente me gustaría que Pepe Martí estuviera allí, pero creo que su primer año va a ser complicado, pero si tuviera que poner algo y conociendo el carácter de cada uno, la solidez, me quedo con Verlaine. Es bastante... es un piloto que es muy complicado que la presión le afecte y le veo, obviamente ya sabe lo que es ganar campeonatos, no tiene ningún tipo de problema y es bastante, yo creo que sólido en ese aspecto. Yo creo que y tiene un buen coche. Has hablado de Pepe Martí, que se estrenó aquí en Valencia con el Fórmula E y que además lo hizo muy bien en el Jarama. También es una de las grandes promesas, ¿no? Totalmente. Pepe Martí, que viene de la Fórmula 2, un piloto Campos de toda la vida, y un piloto con un talento muy inteligente y que le viene, yo creo que la Fórmula E le viene perfecta. Es una categoría donde me extrañaría que Pepe no brillase, si no este primer año, que ya ha brillado, fíjate, en poquitas carreras ya está ahí, pero que brillase con lo joven que es, que tuviese una carrera bastante buena, porque tampoco está, es un equipo bien y está haciéndolo muy bien.
Vamos terminando, pero quiero recordar que tenemos aquí en el circuito un montón de actividades, ya sabes que todo el año hay prácticamente de todo, pero lo más inmediato es los días 11 y 12 de abril, tenemos aquí el Epic Weekend con la Fórmula 4, el Campeonato de España de GT y la Toyota GR Cup, y luego el siguiente fin de semana, que es el 18 y el 19 de abril, tenemos la EuroNASCAR, que es muy espectacular, con el estreno además de un piloto al que conoces bien, el señor Piquet, que va a estar aquí ese fin de semana con la NASCAR. ¿Cómo lo ves? Tenemos fórmulas un fin de semana en el circuito y el siguiente fin de semana la NASCAR con carreras de camiones, o sea... Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, claro, pero está muy bien. A ver, Fórmula 4, obviamente, lo conozco bien con Campos, que esperamos que tener aquí, seguir con los buenos resultados, pero no tiene nada que ver, cochecitos de un tamaño y luego los camiones son unos animales que requieren otro tipo, pero es un espectáculo, vamos, yo creo que tanto la NASCAR como los camiones, como cada uno tiene su espectáculo, cada uno creo que de una manera u otra, tanto los formulitas pequeños como los camiones o la NASCAR. Pues invitamos a la gente a que venga, ¿no? Que se lo va a pasar bien seguro, ¿no? Esos 2 fines de semana aquí en el circuito. Bueno, pues ha sido un placer. Eres el creador, por cierto, de la frase el undercut de manual. Bueno, eso es... Sí. Yo la dije, pero no pensaba que iba a hacerse yo famosa, creo que sí, yo la digo, pero pensé pero era una frase y de repente veo camisetas. Sí. Es como, dices, bueno, ¿esto dónde...? ¿Pero eso cómo salió? Bueno, imagino que de manera espontánea, ¿no? Sí, lo ves y dices, esto era una manera de decir, esto es un undercut, vamos, que se ve desde lejos, que te están lanzando un undercut estratégicamente, esto es un undercut de manual. Esto es... Y claro, te quedas así y alguien se ve que, o en las redes, hizo mucha gracia la frase. Luego yo, cuando la he oído, luego digo... Es peculiar también. No, está bien, ahora, sí. Pero bueno, yo cuando le dije, era como la dije convencido que era una frase normal, y ahora veo camisetas. O sea que no. ¿Y ahora la dices ahora Sí, ya no hay... la digo. De hecho, de Antonio a veces me provoca para decir. Para que la diga, ¿no? A ver, digo, esto ya es. Nada, está bien. Habéis creado un buen grupo de retransmisión. Yo creo que la gente que ve las carreras de Fórmula 1 por la televisión, si ahora de repente les pusiesen otras voces, sería raro, sería como ver otro deporte. Hemos conseguido quizás, somos 3 amigos que nos conocemos desde hace muchísimos años en diferentes trabajos y diferentes cosas. Entonces, lo que transmitimos quizás es, si no ese buen rollo, que nos podemos echar unas pullas, que alguno viene y me dice, pero ¿os lleváis tan mal? Digo, todo lo contrario. No, luego salimos a cenar juntos, que no es, somos amigos y nos llevamos bien, pero por eso, como somos buenos amigos, nos permitimos echarnos estas pullas, risas, y darle un poquito de juego. Sí, pero se nota, se nota. Yo creo que transmitís ahí buen rollo y está bien. El trío Calavera, ¿no? Era el trío esto es también otra cosa que dices. ¿Y por qué? Bueno, pues somos eso. Pues nada, Toni, que muchas gracias por haber estado aquí, por habernos contado todo lo que sabes. Y lo malo es que se te ha enfriado el café. El café sí. Ahora ya tenemos aquí desde que ha empezado está escondido el café. Ahora el secreto. Habrá que calentarlo. Has desvelado el secreto. Sí, está frío, pero bueno. Que muchas gracias, Nada, vosotros. Bueno, continuamos en el podcast del circuito. Seguimos en Curva 15, el podcast del Circuit Ricardo Tormo. Tenemos aquí a Elia Civera, que ya nos trajo en el anterior capítulo el deporte del motor en clave femenina, y hoy vamos a repetir hablando de motos. Además, Elia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Víctor, encantada. El otro día hablamos de María de Villota y hoy vamos a hablar de las 2 ruedas, porque también tenemos grandes representantes femeninas, y es que acaba de empezar el Mundial Femenino de Motociclismo dentro del marco del Mundial de Superbikes, y como no, pues tenemos a las españolas dando guerra un año más. Además son las favoritas, ¿no? Lo han sido en las 2 primeras ediciones. Ganó Ana Carrasco la primera edición, ganó María Herrera la temporada pasada, y este año es la gran favorita, pero hay unas cuantas outsiders y todas españolas, ¿no? Sí, el top 5 probablemente sea español. Ya lo fue el año pasado, ¿no? Ganó María Herrera, este año quiere revalidar el título. Subcampeona fue Beatriz Neira, la madrileña, que hizo una temporada increíble. De hecho, le puso cosas muy difíciles a María y el título se decidió en la última vuelta de la última carrera. Y este año, bueno, pues aparte de María Herrera y Beatriz Neira, se une a este tridente Paola Ramos, que fue la gran sorpresa en la última carrera de Jerez, arrasó. Y ahora pues llega como piloto oficial, va a correr con el equipo Forward, de hecho hereda el asiento de María Herrera y promete dar mucha guerra. De hecho, todas las miradas están puestas en la joven Paola, que yo creo que no hay que perder de vista porque va a ser la alternativa a ellas. Has dicho una cosa muy interesante, y es que la temporada pasada se decidió en la última curva prácticamente, la anterior también. O sea, estamos hablando de un campeonato que al ser tan corto
son 6 carreras dobles, o sea, al final son 12 carreras las que se corren, 12 carreras puntuables, pero hace que este tipo de igualdad final se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, que vamos es un a ver... campeonato donde hay mucha igualdad y al final la diferencia la marcan solo los pilotos. Corren todas con las mismas motos, tienen las mismas herramientas, tienen solo un compuesto de neumáticos, con lo cual es todo lo que pasa en pista, igualdad de condiciones. El primer año vimos un Ana Carrasco contra María Herrera y se lo llevó María Herrera, en el segundo año, perdón, se lo llevó Ana, en el segundo vimos María Herrera contra Neila, se lo llevó María, y este año pues lo mismo, ha empezado ahora en Portugal el campeonato, terminará en Jerez y ojalá pues llevemos la lucha hasta la única carrera española que tiene la categoría y que veamos a una piloto española de nuevo coronándose. La gente lo que va a ver seguro en estas carreras es mucha diversión, porque adelantamientos hay muchísimos. Siempre. O sea, y son carreras muy divertidas. Son carreras que suelen desarrollarse en grupo, pues en donde el rebufo al ser motos iguales pues juega un papel muy importante. Hemos visto muchos adelantamientos a final de recta y donde se juntan estilos de pilotaje muy diferentes, ¿no? Tenemos a una María Herrera, que por cierto es piloto de la cuna de campeones, es piloto criada aquí en el circuito, donde siempre la vemos muy fuerte en las frenadas, en las curvas, frente a una Beatriz Neila que quizás más rápida en recta por cómo se acopla la moto. Y bueno, además de ellas hay que hablar de Paola Ramos, tenemos que tener en cuenta también a una Sara Sánchez que acabó de temporada muy fuerte el año pasado, como no, Paquita Ruiz, o sea que hay que estar muy pendiente de las pilotos españolas porque desde luego que prometen dar guerra. Han venido aquí a entrenar mucho, ¿no? Al circuito. Sí, este invierno la verdad que Cheste sabemos que es una zona increíble para hacer test en invierno. Han estado aquí este invierno entrenando con pilotos mundialistas, con pilotos también del CTDM y es la mejor forma de hacerlo para haber empezado la temporada tan fuertes. ¿Tu favorita entonces es no, María, yo no me mojo, hombre. no? Yo creo que María es la rival a batir, pero como te he dicho, tenemos a una Paola Ramos que no hay que perderla de vista y una Beatriz Neila que, aunque empezó en el test un poquito más retrasada, se ha ido cogiendo y yo creo que va a dar guerra también. Bueno, decíamos que son 6 carreras, la ronda de Portugal es la primera, luego se van a Holanda, Hungría, San Marino, y luego también tienen el de Inglaterra y el último que será la de España, que es la última carrera de la temporada. ¿Y esto dónde lo vemos? Porque me parece que tú tienes algo que contarnos de eso, ¿no? Son 6 rondas, 2 carreras por ronda y una superpole y se puede seguir todo en directo en Movistar Plus a través del canal Vamos 3. Y te escucharemos allí. Y me escucharéis contarlo. A contarlo. Pues muchas gracias y vendrás aquí también a seguir contándonos cosas durante lo que pase de toda la temporada. Seguimos en Curva 15, está por aquí ya Nacho Santos, que es la voz del circuito. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vienes aquí a hablarnos en la sección que se llama Racing Legends, hablar de anécdotas, de curiosidades, de cosas que han pasado en la historia del motorsport. Nos ha hablado Tony de Adrián Campos, que ha sido alguien muy importante en su vida, y tú vienes aquí a hablarnos también hoy de Adrián Campos. Es que Adrián tiene una trayectoria, parece que como él corrió muchas veces fuera, por ejemplo, la gente no sabe que ganó en Monza o ganó en Mónaco, con las F3, y en una época en que los coches es cierto que no se seguían tanto, en los años 80. Pero tiene una trayectoria y sobre todo gracias a él pues nos ha traído mucho más de lo que nos podamos imaginar. Adrián Campos, además, me acuerdo en el primer capítulo de este podcast que ya nos habló de él Jorge Martínez Aspar, que de hecho junto con él y más gente fue uno de los artífices de la construcción de este circuito. Y los dos amigos eran los dos. Sí. ¿Contó lo del Vespino? ¿No contó lo del Vespino? Pues bueno, pues esa la cuentas tú. Pues una posibilidad muy rara de que Benidorm tuviera un gran premio de Fórmula 1. Se puso encima de la mesa. Eccleston iba buscando en muchos sitios. Y bueno, años más tarde, hablando Adrián y Jorge, iban con un Vespino en Benidorm buscando un sitio para hacer un circuito. Esto es real. Iban los dos con el Vespino. Con un Vespino por unos caminos. Pues aquí podía hacer Este estaba el proyecto que se había parado. Y bueno, de ahí degeneró y evolucionó a otras cosas, a nuestro circuito. O sea, en serio, dos supercampeones como ellos iban con un Vespino buscando una zona de que, mira, aquí puede una curva tal, aquí haciendo... Sí, eso es real. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Adrián Campos? Imagino que tendrás 1000 anécdotas con él, ¿no? Sí, cosas curiosas que no se saben o que yo viví personalmente con él. Yo recuerdo un día, iba a hacerle una entrevista en su despacho en Alcira, en el Campos Racing. Y de repente recibe una llamada, y yo estaba con él, y tú dices, no te importa, no te vayas. Y era Briatore. Se le escuchaba perfectamente, y estaban hablando, y yo recuerdo que en aquel momento él tenía de piloto a Natascha Gatschmann, que era una piloto suiza, que era prima de Buemi, de Sebastián Buemi, y corría bien, bueno, que ganó campeona de España Fórmula 3, y estaban ya pergeñando el llevar a una mujer a la Fórmula 1. Y él le preguntó, ¿la Natascha cómo la ves? Dice, yo la veo bien. Y Eccleston ya sabía que detrás tenía el respaldo de marcas suizas,
que para eso estaba, bueno, Briatore, quiero decir, Briatore estaba ya pendiente de eso. Y la respuesta que oí decía, es un buen momento, pero el que no está preparado es Eccleston. Esa frase la oí y bueno, ya acabó la conversación, colgó y me dice, tú sabes que esto no lo puedes contar, pero bueno, como ya han pasado unos cuantos años, ya sí, es un prescrito que ya, todo, ya prescrito, no creo que sea. Y luego siempre me decía una cosa, un día me coge muy en serio en su box después de una carrera y me dice, eres el único que recuerda que yo tengo una curva en este circuito. Digo, hombre, yo creo que te la has ganado y que tranquilo que si es por mí se van a enterar. Y en esa curva se han ganado mundiales, se han perdido mundiales, se han metido unas natas espantosas algunos pilotos y sobre todo algunos pilotos de MotoGP o de 500, sobre todo las frenadas eran bestiales. Bueno, o sea que pudo ser que Adrián Campos llevase a la Fórmula 1 a una piloto a una mujer por primera vez en la estaba historia. entre ella y Danica Patrick, la norteamericana, y parecía que ella iba a entrar, pero es que fue tajante Briatore cuando dijo, el que no está preparado es Eccleston. Y esto se me quedó ahí. Luego otras cosas que han pasado. Yo vi una vez, se perdió una carrera porque no quedaban bastantes decilitros de combustible en el depósito para hacer una comprobación y se cargó a medio staff técnico. O sea, Adrián en esas cosas era bastante radical. Sí. Ahora tiene una estructura que es bestial, que es una estructura, yo creo que referencia, ¿no?, a nivel de motorsport en España. Es su herencia, la herencia que hay. Si un día contabilizamos la cantidad de pilotos que hay que han pasado por su estructura, el más famoso podemos pensar que es Fernando Alonso, pero los hay más. Nos tenemos que ir a la otra parte del charco, pues yo creo que Antonio García, que ha hecho una trayectoria increíble en resistencia y en GTs en Estados Unidos, pues es algo que no podemos olvidar. Pero pensemos, vamos a hacer una cosa matemática, si no te importa, de reducción De al matemáticas absurdo. soy muy malo, ¿eh? O sea, Pues, que sea fácil, o cojo la calculadora. Una pena que se nos haga que... Mira, podríamos Sí, estar ingeniero, charlando con Tony un rato. Vamos a hacerlo al revés. Si no hubiera estado Adrián Campos en la Fórmula 1, con Lois y demás, que él hizo muy buenos contactos, aprendió muchísimo, él venía de la Fórmula 3 y bueno, entró en Minardi. Pero luego montó su escudería porque lo enganchó al Gersuari y monta una escudería para la Fórmula Nissan, yo te pongo a Gené, y entró él y Antonio García. Antonio García lo que ha llegado. Pero luego saltó un chaval que era Fernando Alonso. Fernando Alonso llegó a Minardi, que es donde estuvo Adrián Campos, y a partir de ahí todo lo demás. Adrián también nos sirvió de contacto para la F1. Muchos técnicos, como Cuquerella, han pasado por allí, que llegaron a la Hispania, y bueno, todo eso, si eliminamos el elemento en la ecuación de Adrián Campos, todo eso habría que borrarlo. No tendríamos prácticamente ni Fernando Alonso, ni grandes premios de Fórmula 1 en España, ni todo ese interés en los coches y la lista tal. Y luego, si nos vamos a atravesar el océano, el éxito de Palou, que es algo él además siempre lo ha reconocido, ¿no?, que estuvo en esa casa. Pepe Martí ha pasado por las manos de Adrián Campos. O sea, si hacemos ese balance, es mucho lo que nos ha dado la figura de este alcireño. Y tanto, de hecho, yo recomiendo a la gente que entre a la página web de Campos Racing, y hay un apartado que es el de pilotos, que han estado ahí, y te pones a ver todas las miniaturas de fotos y te sorprendes. Dices, ostras, este estuvo con Campos, este estuvo con Campos, y es un número importante de pilotos, y por eso está bien que vengas aquí a recordarnos la figura de Adrián Campos, que ha sido tan importante para el circuito, y no solo para el automovilismo, sino también para el circuito donde estamos. Lo pasamos muy bien en el Legends cuando hicimos un recuerdo de lo que hizo Lois, pero es que estuvo él en la conferencia y fue algo, porque lo contaba tan fácil, y él lo contaba con una naturalidad, porque ha sido su vida, y a muchos nos parece tan lejano atravesar aquella frontera increíble de la Fórmula 1 en los años 80 con el Minardi Lois, que eso será una imagen histórica para todos nosotros. Bueno, una figura la de Adrián. Que muchas gracias por traernos a Adrián Campos. Un placer. Vamos poniendo el punto final. Sabes que en la página web del circuito está el podcast, que también está en la cuenta de YouTube, que está en Spotify, que está en iVoox, que está en YouTube Music, o sea que lo tenéis en un montón de plataformas para poder seguirnos. Ponemos el punto final, espero que se lo hayan pasado bien, volveremos pronto.